Vamos a realizar el ejercicio del circuito en paralelo. Para ello entonces vamos a construir inicialmente una configuración de un circuito en paralelo donde tenemos una fuente de voltaje de 18 voltios y vamos entonces a tener tres resistencias. Vamos a tener una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 560 ohmios y una resistencia de 3.3 kilo ohmios. Como se considera en el circuito, vemos entonces una configuración de un circuito en paralelo. Por lo tanto, como tenemos cuatro componentes, tres resistencias y una fuente de voltaje, vamos entonces a utilizar la fórmula que dice que RT es igual a 1 sobre el valor de R1 más 1 sobre el valor de R2 más 1 sobre el valor de R3. ¿Sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar ya que tenemos en este caso tres resistencias conectadas en paralelo. Reemplazando los valores obtenemos lo siguiente: 1 dividido entre 1 sobre 1000 ohmios más 1 sobre 560 ohmios más 1 sobre 3300 ohmios. Entonces, si vamos a la calculadora, vamos entonces a realizar esto. 1 dividido y entre paréntesis vamos a agregar 1 dividido entre 1000 más 1 dividido entre 560 más 1 dividido entre 3300 y cerramos paréntesis. Entonces vamos a realizar el cálculo de la resistencia total del circuito. 1 dividido, abrimos paréntesis, 1 dividido entre 1000 más 1 dividido entre 560 más 1 dividido entre 3300. Cerramos paréntesis y el valor que nos da es de 323 ohmios. Esa sería la resistencia total del circuito. Entonces, este circuito queda simplificado de esta forma. Queda la fuente de voltaje y una resistencia total del circuito de 323 ohmios. Y la fuente de 18 voltios. Recordemos que esta es la terminal positiva. Entonces, si ya tenemos la fuente de voltaje y la resistencia, podemos hallar la corriente. Recordemos que la corriente la podemos hallar de la siguiente manera. La corriente total o la corriente del circuito es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Reemplazando los valores, esto nos da 18 voltios sobre 323 ohmios. 18 dividido entre 323 nos da 0,055 amperios. 0,055 amperios. Esa sería la corriente total del circuito. Ahora vamos entonces a tener en cuenta que como es un circuito en paralelo, el voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1 más el voltaje en R1 es igual al voltaje de la fuente es igual al voltaje en R2 es igual al voltaje en R3. ¿Sí?
Como es un circuito paralelo, recordemos que el voltaje es el mismo. Lo que cambia es la corriente. Por lo tanto, el voltaje en R1 es igual a 18 voltios. El voltaje en R2 es igual a 18 voltios. Y el voltaje en R3 es igual a 18 voltios para este ejemplo. Ya teniendo en cuenta que es el mismo voltaje, vamos entonces a hallar la corriente que pasa por la resistencia 1. Entonces la corriente o la intensidad en R1 es igual al voltaje de la fuente sobre el valor de la resistencia 1. El voltaje de la fuente son 18 voltios. Como es lo mismo, el voltaje de la fuente es igual al voltaje en R1, yo lo puedo dejar de esta forma. O también podría decir que este es el voltaje en R1, ¿sí? No hay problema, porque estamos haciendo referencia al mismo voltaje. 18 voltios sobre el valor de R1, que son 1000 ohmios. Por lo tanto, la corriente en R1 es 18 dividido entre 1000. Eso nos da 0,018 amperios. La corriente en R2 es igual al voltaje en R2, o también puede ser el voltaje de la fuente, que es lo mismo, sobre el valor de R2. Reemplazando nos da 18 voltios sobre el valor de R2, que son 560 ohmios. Entonces 18 dividido entre 560 nos da la corriente 2, que tiene un valor de 0,032 amperios. La corriente en R3 es igual al voltaje en R3, o también puede ser el voltaje de la fuente, que es lo mismo, sobre el valor de R3. Reemplazando, esto nos da 18 voltios sobre el valor de R3, que son 3300 ohmios, realizando la conversión de kiloohmios a ohmios. Dividiendo esta fórmula, nos queda 18 entre 3300 y nos da 0,0054 amperios. Dejémoslo así, 0,05 amperios. Ya tenemos las tres corrientes. Vamos entonces a hallar la potencia. Entonces la potencia en la resistencia 1 la calculamos como el voltaje en la resistencia 1 por el valor de la corriente en R1. En este caso, el voltaje en R1 nos dio 18 voltios porque es un circuito en paralelo, 18 voltios por el valor de la corriente en R1, que es 0,018 amperios, ¿sí? Realizando la multiplicación nos queda 18 por 0,018 amperios. Eso nos da 0,324 vatios. Esta es la potencia que se consume en este caso en la resistencia 1 de ese circuito. La potencia en R2 sería igual al voltaje en R2 por la corriente en R2. El voltaje en R2 es 18 voltios por la corriente en R2, que es 0,032 amperios. 18 por
0,032 nos da 0,576 vatios. Potencia en R3 es igual al voltaje en R3 por la corriente en R3. 18 voltios por 0,05 amperios. 18 por 0,005 nos da 0,09 vatios. Recordemos también algo. Acá aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corriente me dice que la corriente total es igual a la suma de las corrientes en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3. Si consideramos esta parte, tenemos que la corriente en R1 es 0,018 más la corriente en R2 es 0,032 más la corriente en R3 que es 0,005. Eso nos da 0,055 amperios. Directamente la corriente total o la corriente de entrada del circuito. Entonces, después de tener este circuito ya calculado, vamos entonces a pasar a montarlo en el simulador. Entonces vamos a abrir Circuit Maker, vamos a la opción de resistencias, doble clic para sacar R1, R2 y R3. Como vemos que en la configuración se ve en forma vertical, lo que hacemos es seleccionar con el cursor del mouse y nos vamos a la opción que dice rotar. Damos un clic para que se ubique en rojo y rotamos. Ya con esto rotamos las tres resistencias como tal. Vamos entonces a buscar en la opción de Source Battery, vamos a buscar la batería y sacamos la tierra también del circuito. Reemplazamos el valor de la fuente de voltaje por 18 voltios. La resistencia 1 es de 1 kilo ohms, la resistencia 2 la reemplazamos por 560. Recordemos que le damos doble clic a la resistencia y cambiamos esta por 3.3K. Damos OK y ya lo que hacemos es ensamblar el circuito, ¿sí? Entonces vemos acá cómo se ensambla el circuito partiendo de lo mismo. Se ubica el rectángulo en rojo, clic sostenido hasta llegar al otro componente y cuando esté el cuadrito en el otro componente soltamos, ¿sí? Entonces vemos ahí ya ensamblado el circuito como tal. Como estamos trabajando en el simulador, necesitamos agregarle tierra para que él pueda hacer la correcta medición o la correcta lectura del componente. Vemos entonces ya montado nuestro circuito en paralelo. Vamos entonces a medir los voltajes, a medir las corrientes que tiene el circuito y después pasamos a medir la resistencia total. Para medir los voltajes y las corrientes vamos a ir a la opción de instrumentos, multímetro y vemos acá el voltaje de ese multímetro y yo puedo voltearlo, ¿sí? Miren, yo puedo rotarlo, lo selecciono y le doy acá a rotar para ubicarlo en forma vertical. También, ¿qué puedo hacer? Darle clic derecho seleccionado, le digo duplicar para no volver a generar más multímetros, sino que puedo duplicarlo como tal, ¿sí? Entonces miren que ahí ya está duplicado los multímetros. Adicional voy a duplicar estos, voy a duplicarlo acá para hacer la lectura de la corriente, ¿sí? Entonces con este vamos a medir voltaje y vamos a medir en forma simultánea la corriente del circuito. Ya teniendo esta parte lista, entonces recordemos que necesito abrir la parte del circuito para hacer la lectura de la corriente.
Entonces selecciono el cable, le doy suprimir, suprimir, suprimir y ahora sí vamos entonces a conectar. Entonces inicialmente traigo la fuente al primer multímetro donde voy a leer corriente y acá la pego a la resistencia, ¿sí? Como yo voy a hacer una lectura de corriente, le doy doble clic y la paso a corriente DC, ok, entonces ya me queda en corriente DC para poder hacer lectura. Bueno, adicional a esta parte, entonces voy a ampliar el software. Vamos entonces a hacer lectura en la segunda resistencia. Entonces me ubico en este lado y pego a la otra terminal a la resistencia. Me ubico en este punto y la conecto hacia la resistencia, ¿sí? Entonces le doy doble clic y esto lo cambio por corriente, doble clic, lo cambio por corriente y lo que me falta hacer es conectar el voltaje para hacer lectura del voltaje en cada resistencia, identificando que como es un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces ya teniendo todo el circuito montado, vamos a correr como tal la simulación. Vemos que entonces nos presenta los siguientes datos. Vamos entonces a verificar los datos que nos está entregando con el cálculo desarrollado. Vemos que los tres voltajes nos dieron 18 voltios, como lo habíamos considerado a nivel teórico, y que la corriente nos dio en la corriente en R1 18 miliamperios, la corriente nos había dado 0,018 amperios, o sea que en otras palabras esto equivale a 18 miliamperios. La segunda corriente nos dio 0,032 amperios, que si la convertimos a miliamperios eso es 32 miliamperios. Y la última corriente nos dio 0,05 amperios, que equivale a 5 miliamperios. Entonces, como vemos, la parte de la simulación es correcta con la parte teórica. Bueno, adicional a esto podríamos entonces también hacer una lectura, una medición de la corriente de entrada. Entonces voy a borrar esta parte del circuito para realizar una medición de la corriente de entrada. Saco otro multímetro, lo llevo a current DC, a corriente, lo conecto en esta forma, ¿sí? Entonces la terminal positiva con positivo de la fuente, la terminal negativa con el otro multímetro en medición de corriente y conecto de esta forma. Entonces acá lo que ya vamos a medir es la corriente total y cada una de las corrientes que tenemos en lectura del circuito. Volvemos entonces a hacer la simulación y nos dice que la corriente de entrada es 55.6 miliamperios. Miren que acá nos dio 0,055, o sea, esto nos dio 55 miliamperios si lo convertimos. ¿Por qué nos quedan acá unos decimales? Recordemos que nosotros no tomamos todos los números que nos está entregando la calculadora, sino que estamos tomando el cálculo con 3 decimales, por eso nos da este resultado como tal. Entonces, en general vemos que la simulación se cumple con la parte teórica. Ahora vamos entonces a mirar la resistencia total. Para la resistencia total recordemos que retiramos cada uno de los multímetros y sus cables para poder medir la resistencia total del circuito. Puedo seleccionar y borrar. Entonces para ello voy a sacar la opción de multímetro, la llevo a la escala de ohmios, ok, y vamos entonces a conectar en paralelo con el circuito que tenemos ensamblado. Entonces hacemos lectura, nos dice que nos da 323,8 ohmios. Si miramos acá, nos había dado 323, o sea que es exacta como tal la simulación con referencia al dato teórico en el circuito en paralelo.